Va a reírse. Bueno, Ya. dale. Uno, Dos, dos, tres. tres. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Volvimos. Ay, sí, gracias a Dios. Un Hemos vuelto. episodio de vuelta de Panes y Peces. Este podcast que la verdad que acá de este lado parece una eternidad que no estamos. El tiempo de estas semanitas en las que no estuvimos al aire. Sí. En realidad forma un poco parte de lo que vamos a hablar en estos capítulos porque hubo mucho aprendizaje también, ¿verdad? Porque yo siempre quiero entrar al asunto directo, ¿verdad? Y ni le saludo a la gente. Calma, calma. Vamos a hablar más adelante de eso. Primeramente, bienvenidos a Panes y Peces. Si están llegando por primera vez, le damos la cordial bienvenida. Bienvenido. Este podcast es preparado para ustedes. Nació en nuestro corazón hace un tiempo, hace unos años en realidad. Hoy estamos materializando esto. Este era el tiempo del Señor que el Señor quería. Y es básicamente un podcast para ustedes donde queremos compartir con ustedes la palabra del Señor para que traiga luz, libertad, esperanza, sanidad, todo lo que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Bueno, nosotros somos Vane y William, estamos casados hace casi 10 años. Casi de allá. Tenemos 2 hijos, estamos en Asunción, Paraguay y servimos a nuestro Señor aquí en Paraguay también. Así que bienvenido, si es la primera vez, si alguien te mandó este episodio de hoy o algún episodio anterior, seas bienvenida a casa. Y no es una coincidencia, con Dios no existe coincidencia, vas a escuchar muchas veces esto en este podcast y es algo que el Señor quiere hablar contigo. Y esta parte en realidad nos habla a A todos, todos. a nosotros primero y a todos. Realmente es algo que nos cuesta entender a todos. Nos cuesta como seres humanos Ujú. realmente esperar. Esa es la parte más complicada de la vida espiritual, es esa, porque esperar es confiar en el Señor. Y si todo, o sea, ¿qué decía el Señor Jesús, verdad? Decía, si nuestra fe fuese del tamaño del grano de mostaza, así chiquitita, ¿verdad? Sería suficiente para decirle a este monte que se salga y se mueva vaya a otro lado, ¿verdad? Y esa es la parte donde nosotros tenemos que activar nuestra fe, es en ese momento, en el momento de la espera, cuando no vemos que las cosas están sucediendo. Totalmente. Y de repente cuando hablamos de esperar en el Señor, de por ahí te pones a pensar en medio de una súper tempestad, de algo que vos estás pasando mal, Ujú. pero no necesariamente es solamente ahí donde tenés que confiar y esperar en el Señor, Mm. sino también en medio del siguiente paso, del siguiente escalón laboral, de cambiar el vehículo, de embarazarte, en esas pequeñas esperas diarias que hacen que dudemos un poco de la plenitud y de la grandeza de papá. Porque realmente, si es que nos está costando esperar, de repente es que no nos damos cuenta de cuán grande y soberano es nuestro Dios. Así es. Y hay una palabra que es el terror de los hijos de Dios, es proceso. Ay, ay, ay. Proceso, la gente escucha proceso y se asusta, ¿verdad? Decía, "Oh, estoy en el proceso, ¿cuándo va a terminar el proceso?" Y no saben que el proceso es necesario para llegar al siguiente nivel. O sea, no se puede saltar pasos. O sea, hay unos ejemplos que solemos de repente hablar en negocios, ¿verdad? Si nosotros hablamos del mismo ejemplo del embarazo, nosotros no podemos embarazarnos hoy y tener el bebé mañana. Necesariamente es necesario que pasen los 9 meses. Mira qué interesante, porque hasta el último día del nacimiento es necesario que pase todos los procesos del bebé, porque cada día, cada segundo dentro de la panza, el proceso, el bebé sigue recibiendo información nutricional dentro de su cuerpo, Maduración. maduración, exactamente, un desarrollo diferente. Mismo es diferente cuando es un parto en cesárea. Tenemos 2 hijos, yo me aprendí todas las cosas que decía el doctor porque nosotros queríamos entender los procesos y por qué sí y por qué no. O sea, preguntamos mucho, pregunten mucho. Entonces es diferente un parto, el desarrollo del bebé en un parto por cesárea que un parto natural. Porque en el canal de parto reciben, no me acuerdo más cómo era, ¿verdad? Entonces Un blindaje. es un blindaje diferente. Entonces es necesario el proceso que pasa el bebé para convertirse en la siguiente versión suya que es, Completo que puede ser. Mira, claro, usamos esta palabra que utilizaste para
aplicar el ejemplo del embarazo. Ujú, Maduración. ujú, Porque, a ver, vamos a hacer la comparación. La maduración pulmonar del bebé es una, y también cerebral, son dos de las cosas más importantes para cumplir semana a semana, para no sacarle antes de tiempo de la panza. claro. Y lo mismo es en el proceso espiritual. Cuando Dios te mete a un proceso y vos aceleras o tratás de acelerar ese proceso, ¿qué tan maduro vas a terminar? Mm, Es parte de la maduración. wow, qué tremendo empezar a entrar en la madurez, hablar en la madurez espiritual, ¿verdad? Algo que a nuestro pastor le gusta decir es que él habla, en vez de usar la palabra ser perfectos, él usa la palabra ser maduros espiritualmente, porque perfectos solamente es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, eh, ser maduros espiritualmente es lo que nosotros tenemos que buscar, ir madurando, y es necesario pasar por los procesos para recibir esa madurez que se necesita, ¿verdad? Entonces, parte del proceso también es la espera, ¿verdad? Y eso es lo que de repente, cuando nosotros eh, nos imaginamos lo que estamos queriendo, nos agarra ese afán de que queremos que ya suceda ahora. Y nos pasa a todos los seres humanos. Vos respirás, te pasa. ¿Entendés? Entonces, es ese momento donde nosotros tenemos que activar la madurez espiritual y saber esperar. No esperar nomás, esperar en Dios. El esperar en Dios es muy diferente que esperar en la fila sí, es diferente porque la espera en Dios es una espera en paz, con completa paz, si nosotros esperamos en Dios. Si nosotros decimos esperar en Dios, pero no estamos en completa paz, no estamos esperando en Dios. Estamos esperando con nuestras fuerzas y con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Entonces tenemos que, hoy es un día para reconocer esto también y entender y entregarle al Señor eso, entregarle nuestras debilidades, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros en nuestras debilidades nos hacemos fuertes porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, yo, como decía, no me sale la palabra exacta, tipo, yo me alegro, por decirte, o yo me regocijo en mis debilidades, por decirlo de alguna forma, no me sale la palabra que podría decir, eh, porque ahí es donde Dios se hace más fuerte. Entonces, es necesario, porque la espera de repente es mejor que recibir, porque vos dijiste algo muy interesante. Si a un bebé en el embarazo nosotros le sacamos antes de tiempo, un bebé, como se dice, prematuro, ¿verdad? Tiene más dificultades. Necesita unos procesos de repente incómodos, peligrosos y demás. Por eso muchas veces nosotros de repente no recibimos lo que pedimos porque es necesario pasar por el proceso primero. Porque si recibimos en un mal momento, va a ser una maldición y en vez de una bendición. Que lo hablábamos en el último episodio. ¿Sí? Yo no me Así que acuerdo más. vayan a ver. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Se llama ese. Tienes razón. Así que si no lo viste, anda a verlo. Probablemente el Señor algo más. Exactamente, porque, eh, bueno, de hecho que hablamos mucho sobre eso en ese episodio, pero muchas veces las bendiciones en un mal momento se vuelven maldiciones. Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios. Y en su palabra, Él habla en ciertas ocasiones en esperar, esperar. Muchas ocasiones. Ahora, esperar no significa tírate en el sofá, no hagas nada y va a pasar de la nada. Porque el Señor siempre, cuando iba a hacer algún milagro, alguna conquista, algo, era con acciones. ¿Está bien? No confundir esperar con no hacer nada. Esperar es confiar en el Señor, no hacer algo que el Señor no autorizó. Eso es esperar, ¿verdad? Yo le voy a compartir, por ejemplo, en una oportunidad donde el Señor me había el Señor tiene sus formas de decirte las cosas, ¿verdad? Donde vos sentís en tu corazón. Dicho sea de paso, algo que solemos hablar mucho entre nosotros es que en el mundo espiritual hay solamente certezas, no hay dudas. Entonces, cuando algo viene de Dios, vos tenés la certeza que viene de Dios. Obviamente nosotros, y les recomiendo que hagan lo mismo, nosotros siempre acudimos a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque el Señor habla de muchas formas y una de ellas es a través de las autoridades. Y en un momento el Señor me decía, espera, ¿verdad? Espera en Jehová, ¿verdad? Espera y no hagas nada, algo así decía.
Y, y yo decía, mientras que estaba leyendo, en realidad, a ver si voy a encontrar, a ver si es ese Salmo 27:14. Acá está, sí. Jehová, Sí, esfuérzate. voy a leer yo porque voy a por parte como yo leí, ¿verdad? Entonces me salió esta palabra, Salmo 27:14, decía, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, continúa, y yo en esa coma, yo pensé, bueno, está bien, ahora Jehová, pero voy a hacer nomás ya, ese era mi pensamiento en ese momento, mientras en ese lapso de segundo que yo leía, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, yo ya quería hacer de todas formas. Yo decía, pero si hago de esta manera, y después a continuación leí, sí, espera a Jehová. ¿Entendés? Decía, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. O sea, sí, te confirmo, espera a Jehová. Entonces yo en ese momento yo entendí que tenía que realmente esperar el momento que el Señor me iba a indicar qué hacer, ¿verdad? O que algo se iba a abrir, algo me iba a demostrar que el Señor, y después el Señor siempre confirma su palabra. Y un momento después entendí por qué tenía que esperar, pero es necesario esperar los tiempos del Señor y buscar también la guía del Señor, como cuando eh, Josafat, ¿verdad? El rey Josafat iba a enfrentarse, tenía la amenaza de tres ejércitos diferentes, ¿verdad? ¿Y qué hizo Josafat? Se arrodilló, ¿verdad? Se arrodilló, hizo que todo el pueblo se arrodille y le pidieron, clamaron a Dios por dirección, ¿qué hacemos con esto? Señor, salvanos, qué sé yo, ¿verdad? Y el profeta, que ahora mismo no me acuerdo que estaba en ese tiempo, habló de parte de Jehová diciendo, andate a ese lugar presentate en esa escena, en ese escenario de pelea, en el campo de batalla, pero vos no vas a pelear, yo voy a pelear por vos. Entonces, Josafat, ¿qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer, se fue, se enfrentó y después esperó que Jehová, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Jehová confundió a los ejércitos, las trampas que prepararon para el pueblo de Israel, se prepararon entre ellos, se enfrentaron entre ellos y se mataron entre ellos y Josafat no tuvo que hacer, o sea, el ejército de Israel no tuvo nada que hacer porque Dios le dio la victoria. Pero qué importante es buscar la orientación de Dios, moverse en la voluntad de Dios y esperar en Dios. Es totalmente diferente. Diferente. Y en muchos versículos el Señor habla de que no vas a estar solo en el proceso de la espera. Ujú. Y mira, vamos a Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra vez, aparte de decirnos que nos va a renovar las fuerzas en medio de la espera, Mm. también nos dice, movete. No dice quédate sentado en el sofá a esperar la bendición. Bueno, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice ahí que a veces no va a hacer eso. No dice, ¿verdad? No, no. Dice que algunas veces cuando esperas vas a tener estas bendiciones. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es absoluta verdad. Si el Señor dice ahí y no dice a veces sí, a veces no, te dice, por ejemplo, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, son todas las cosas. Ahí dice, sí, los que esperan en Jehová, ¿verdad? Si vos estás esperando en Jehová, tenés la certeza que eso va a pasar contigo. Nosotros tenemos que entenderle no, tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Cómo hacemos para entender quiénes somos nosotros? Conociéndole a nuestro Padre. Si le conocemos a nuestro Padre, nos vamos a conocer a nosotros mismos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Él nos dio una guía de instrucciones, que es el objetivo de este podcast, compartir con ustedes la guía de instrucciones, donde dice, tenemos más de 8.000 promesas y donde tenemos ciertas cosas que hacer, ciertas formas de vivir, ciertos principios que cumplir para tener acceso a él. Entonces, si nosotros tenemos un cupón de una hamburguesa gratis, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo tengo el cupón y le entrego a la hamburguesería? Me va a dar mi hamburguesa. Entonces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos el cupón. Entonces, lo que tenemos que tener la certeza, y eso es algo que hablamos un poquito antes de grabar,
es que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel. Y es algo que yo, no sé por qué, esta aplicación que le voy a dar ahora, dije 40 veces este año, ¿verdad? Eh, Todo el mundo pone en su Instagram, pone Fiel, fiel. Dios es fiel, ¿verdad? O pone alguna victoria, lo que sea, festejos, Dios es fiel. Y claro que es fiel, pero no entienden a cabalidad que no entendemos, porque no nos vamos a excluir nosotros. No entendemos a cabalidad qué significa que Dios sea fiel. Dios va a cumplir con su parte, sí o sí. Nosotros lo que tenemos que ocuparnos es de la nuestra. Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer la nuestra. Si nosotros hacemos nuestra parte, tenemos que tener la certeza de que Dios va a cumplir la suya. El tema es que nosotros queremos acomodarle a Dios a nuestros tiempos, a nuestra manera, a nuestros gustos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros fuimos obedientes, tenemos recompensa. Le servimos al Señor, tenemos su recompensa. No sé, somos generosos, vamos a recibir. O sea, damos, vamos a recibir. Está escrito en la palabra. Pero ¿cómo nos cuesta dar? Y no hablo del dinero nomás, hablo de amor, hablo de atención, hablo de lo que sea, ¿verdad? Dios es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo que está escrito va a cumplir. Él es el que prometió. Así es, amén, amén. Esa frase de la última es, Sí. no, bueno, se cortó la grabación, bueno, quedamos llorando 40 minutos por ahí. Pero esa es es algo que tenemos que entender. Para esperar en Dios es necesario saber que Dios es fiel. Cuando sabemos que Él es fiel y que Mm, Él va a cumplir con su promesa, podemos esperar eso. Tengo dos versículos que quiero leerles y que hablemos de ellos. mm, Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37:7. Después tenemos Lamentaciones 3:25 y 26. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Y a qué se refiere en silencio? A ver, se puede referir a muchas cosas, señores. Tan increíble, ¿verdad? mm. Pero ¿de qué habla mi corazón en silencio? El silencio en este tiempo de espera habla de no quejarte en la espera, de no abrumarte, de no acelerarte, de no tomar decisiones que vos crees que van a acelerar el proceso. Y otra vez viene otro versículo pegado a este que dice, Proverbios 3:5, conocemos todos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Y ahí es, si vos estás esperando en silencio que la promesa del que prometió, el que es fiel, se cumpla, ¿por qué en el medio te estás plagueando? Te recontra ministrando. ¿Por qué en el medio te estás plagueando? ¿Por qué en el medio te estás quejando? ¿Por qué en el medio estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tarda tanto? Mm, Cuando en Eclesiastés hay un capítulo entero que habla de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo amén. y el Señor tiene el tiempo preciso donde va a ser una bendición para vos recibir esa promesa. Pero si Él prometió, vos vas a pasar el proceso y Él lo va a ¿Cuál era otra vez? Salmo 37:7. El anterior guardar era el ese. silencio de Jehová y esperar en Él. ¿Vos sabés cómo continúa eso? Porque continúa el versículo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Cómo queremos compararnos con los demás? Para comparar nuestro avance con el de los demás. ¿Qué tiene que ver una persona con otra? ¿Verdad? Nosotros tenemos procesos diferentes, pero nosotros no, nos hace inclusive atajar la bendición. Porque acá dice, lo que vos acabas de decir, porque vos dijiste lo mismo que está escrito acá. Guardan silencio ante Jehová y esperan en él. Guarda silencio. No te alteres con el motivo de la prosperidad de los demás. Eso está escrito. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No te estés quejando porque el otro está avanzando y vos no. Todo. Espera en Jehová. ¿Verdad? Espera en Jehová. Y el de Lamentaciones puedes leer. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. La persona que dijo esto, por Dios, lo que pasó el profeta Jeremías. Y él está diciendo eso.
Nosotros muchas veces estamos pasando por procesos que nos parecen de repente difíciles. Nosotros no vamos a juzgar el problema de nadie para el- lo, exactamente, lo que es difícil para alguien es difícil y punto, ¿verdad? Pero lo que pasó el profeta Jeremías fue tremendo, ¿verdad? Y él, lean por favor el libro de Jeremías, eh, y él dice eso, esperar en silencio. Imagínate que si él puede decir esperar sin quejarte, nosotros podemos aprender a hacer lo mismo también. De hecho, que nosotros somos cristianos, Mm, que ser cristiano conceptualmente, y lo hablamos siempre, es ser mm, pequeños cristos, sí, modelar lo que el Señor hizo. sí. Él se fue a la cruz sin quejarse. Mm. Él pasó el proceso por vos y por mí sin quejarse. Y nosotros estamos quejándonos porque queremos cambiar el vehículo, porque queremos un ascenso laboral, porque queremos un ascenso eclesiástico en la iglesia. Imagínate. Mm. O sea, si nosotros nos llamamos cristianos, debemos reconocer cuando nos estamos equivocando, cuando nos estamos alejando de cómo Jesús vivió. Y Él se fue a la cruz y fue vituperado y sangró hasta la última gota de su sangre. Nosotros queremos que sean las cosas a nuestro tiempo y no sabemos, como el otro día escuchamos en la iglesia, cuánto tiempo le preparó el Señor a Moisés para que él sea el libertador prometido que ella se sabía desde su nacimiento. 80 años fue cuando el Señor le habló en la zarza. 80 años de preparación. Y nosotros queremos que sea cuando él tenía 30. Le faltaba 50 años de proceso. No iba a poder. O sea, él pasó toda una vida porque así nos explicaba el apóstol, ¿verdad? No, pasó toda una vida, ¿verdad? En el palacio del faraón. Después pasó toda una vida 40 años, 40 años en el desierto. en el desierto. ¿Por qué? Porque venía un proceso larguísimo. Él tenía que conocer la ¿Cuántos historia. años en el desierto pasó el pueblo de Israel? 40 años. Entonces, él pasó por los dos procesos. Ahí estaba preparado para lo que venía después. Ya, vamos a continuar, a hacer una continuación de la historia para hablar un poquito de la espera. El pueblo de Israel vio las plagas, vio abrirse el mar, ¿verdad? Y se fueron a adorarle a Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se va al monte, a la montaña, No, adorarle a Dios. se iban a adorarle a Dios en la montaña. Entonces, porque para eso fue, porque lo que le decía Moisés al faraón es, deja libre a mi pueblo para que vaya a adorarle a Dios. Entonces, eh, se iban ahí, entonces Moisés se va en lo que fue el proceso de que le dé los 10 mandamientos y todo lo demás. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en vez de esperar en Jehová? Adorándole a otro Dios. Qué tremendo lo que ellos hacen, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos por casa? ¿Verdad? ¿Cómo andamos por casa? Porque así de fácil nosotros vamos y adoramos a otros dioses. No, William, pero por favor, ¿cómo vas a decir esa falacia? ¿No estamos acaso preocupados por nuestras deudas? ¿No estamos preocupados por la enfermedad? ¿No estamos preocupados por un montón de cosas? Entonces, todo lo que te quite la paz está en primer lugar de Dios. Porque tu paz tiene que depender de Jehová. Si no estás en paz por este motivo, este motivo, este motivo, ese motivo y ese motivo, ese motivo se volvieron tuyos. Porque pasaron a estar en primer lugar por sobre Dios. Así de fácil es el ser humano de no esperar. O sea, así de fácil el ser humano cambia totalmente de perspectiva. Porque cuando salimos del culto, ¿verdad? Cuando acabamos los 5 minutos que estamos saliendo de la iglesia a nuestro vehículo, somos re espirituales. Al día siguiente llegó el lunes, otra vez estamos con los problemas del trabajo. Ya cambió otra vez nuestro orden de prioridades. Así mismo fue el pueblo de Israel y así mismo somos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar cambiar. Por eso es que se habla de una intimidad diaria con el Señor. No tiene que ser solamente en los momentos de los domingos y ser cristiano de domingo. Nosotros tenemos que ser cristianos 24/7, o si no, no somos. ¿Qué decía el Señor? Vomitaré a los tibios, dice. O somos calientes o somos calientes. Solamente calientes podemos ser. Entonces, parte de ser caliente es saber esperar en Dios. Aun cuando no estamos viendo la promesa cumplirse, tenemos que esperar en Dios. Porque fiel es el que Él prometió. Volvemos a lo mismo. Esperar en Dios es eso, es esperar en completa paz de que Él va a cumplir su palabra. Ahora, hagamos la nuestra.
Amén. Salmos. Quiero cerrar con esto. Salmos 25:3. Salmos 25:3 dice, ninguno de los que esperan en él será avergonzado. Ninguno de los que esperan en él será avergonzado. En otras versiones dice confundido. Tenemos que tener la certeza, tienen que tener la certeza de que si Dios prometió y nosotros esperamos, no vamos a ser avergonzados. Él va a cumplir. ¿Verdad? Nada más que decir. Nada más que decir. Amén. Ok, señoras y señores, esperemos en Jehová. Esperemos, aprendamos, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle, cuando no sabemos cómo hacer, pidamos ayuda al Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar cómo hacer cada cosa. Y una de las cosas que el Señor, si hoy está escuchando algo de la espera en Jehová, de la espera en Dios, es porque el Señor quería hablar eso contigo. Entonces, si no sabes cómo hacer, cómo hago para sacarme de esta ansiedad, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Usa las herramientas que, nos, que te da el Señor, ¿verdad? Habla con tus autoridades, si no sabes manejar solo. En intimidad, pedirle al Señor. Pero con certeza, si buscas, como dice en su palabra, el que me busca de corazón me va a encontrar. Si buscas de corazón, vas a encontrar. ¿No? Bueno, Nos vemos en el próximo episodio. adiós. Chao, chao.